sabía si estaba, por eso yo te paso la pelota. Vamos con la declaración que hizo hoy por la Vamos a mañana. escucharlo y Dale. después Pablo lo analiza. En el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia, bueno, ve un potencial margen de ganancia. ¿Cómo se pide? La pregunta, yo te devuelvo la pregunta. Sí. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable socialmente. Porque si vos lo tenés que financiar robándole a otros, entonces tiene una base moral y está mal. Es decir, si es tan importante, los propios que están en ese lugar y los que tienen que venderles a los que están en ese lugar, se van a ocupar de hacerlo. ¿Sabés cuál es el mejor ejemplo? La cuarta línea del Comahue. Nadie creía que una obra de transmisión de energía podía ser hecha por el sector privado. ¿Y quién la hizo? El sector privado. Es terrible lo que plantea Milei, porque él lo que dice es todo aquello que no sea deseable o valioso para el sector privado, en realidad no es valioso para la sociedad. Y lo que yo me pregunto es cuántas cosas en realidad no son redituables, pero sí son importantes para cada uno de nosotros, o para un sector minoritario de la sociedad. Bueno, la obra pública y el trabajo no es precisamente sector minoritario. Sí, son dos Pablo. planos. Me parece, por un lado, está lo que tiene que ver específicamente con la obra pública. Y hay un ejemplo que lo abordamos hace un par de meses acá, cuando se produjo la inundación en La Plata. Sí. Que decíamos que esa inundación fue mucho menor a la de 10 años antes, porque había existido una gran obra hidráulica que permitía que haya una salida del excedente de agua, que a pesar que fue la última inundación, fue importante, no tuvo los niveles del 2013. Y decíamos, ¿quién, en todo caso, qué privado pondría fondos para hacer una obra pública de esa naturaleza? ¿A quién le importa? Salvo que el privado lo haga. Sí. Y la carga pública de esa obra se divide en impuestos que todos los habitantes de La Plata tengan que pagar con un extra la realización de esa obra. Sí, pero es buscarle la vuelta. Está Hay bien. cosas que son necesarias porque son Por eso, necesarias, para que la gente llegue a su casa, porque digo, vive en pero- determinado pero digo lugar. para Esperá, atrás. déjame terminar y de paso le pregunto a Fede, porque hay otro cortecito donde habla de la llegada a un pueblito de 200 habitantes que me parece aclara bastante esto en lo que Pablo y yo estamos, y la mesa seguramente quiere participar. ¿Lo escuchamos? Y ahí volvemos con esto. Mirá lo que dice Javier Milei. Y si no hay un privado que quiera hacer la ruta, que ahí sí la haría el Estado. No. Para el beneficio Y de un no, sector. si no la quiere hacer el... A ver, ¿por qué no la... Digamos, ¿por qué no la... Si la ruta fuera necesaria, ¿por qué no, habría de querer hacerla? Pienso, por ejemplo, vos, hay un Estado, sector claro. hay un sector o un punto, una localidad que necesita una obra Claro. para mejorar la vida a 200 personas. Pero un privado dice, A ver, negocio. digamos, la pregunta es, Ahí o sea, ingresa el Estado. ¿mejorarle la vida a esas 200 personas implica arruinárselas a otros? Pero vas... No, pero ¿qué haces? No, Pero no, ¿qué no, haces? no es una cuestión de ¿cómo que suma no? cero. No, ¿cómo que no? No, A no, ver, no. espera, digo, con algo lo tenés que pagar. Sí, claro. Ok, entonces se lo tenés que Por sacar eso a sos otro por la país. fuerza. Claro. Si el proyecto no es rentable, Ok. quiere decir que la sociedad no lo valora. Si la sociedad lo valorara, ¿sí? Sería rentable y se... Bueno, es muy Que discutible psicólogo, todo lo que es psicólogo, plantea. ¿cómo es No, si pero esa sociedad lo valora? yo quería ir a Hay este decisiones punto. del Estado que son taxativas. Pero pará, Tenemos que hacer la ruta. Yo quería ir a este punto. Es Hubo en un así. momento casi un abordaje irónico cuando se decía que Milei quería poner peajes en las calles. Sí. La definición queda acá. Es decir, si tiene que haber una ruta para un pueblo de 200 habitantes y no hay privado que lo haga, salvo que el privado lo haga y cobre peaje Claro. para esa ruta. Que ese sea no su para interés una por avenida, hacerlo. una calle que tenga, porque además estamos hablando de la construcción, también puede ser del mantenimiento, es decir, cuando el Estado Sí, se aplica retira, todo, aplica todo. cuando el Estado se retira, digamos, Sí. Bueno. toda la actividad, porque puede ser que uno vea una obra pública de una autovía o de una autopista, pero también hay mantenimiento incluso de los caminos rurales. Pero incluso de aparte, los caminos déjame digo, focalizar hay en una esto presencia general. de arruinarle la vida. Todo lo que dice Milei está confuso en lo que está explicando. No. Déjame aclarar esto, ahí Darío, vamos con vos, pero pues un poco me, Sos buena en me decir preocupa. confuso. Sos No, buena. es que es mínimo confuso. Por un lado, atención a toda la gente que vive en pueblos de 200 habitantes cual. o en lugares que están un poco más alejados y que necesitan de la obra pública. Porque a la deriva, van, que arréglense. No es necesario, no es importante para quién, para la mayoría de la sociedad, o para Javier Milei, o para arreglate solo. Y por otra parte, lo que dice es, ¿por qué voy a hacer un camino para beneficiar a 200 si con esto le arruino la vida al resto de la sociedad? Realmente, de un candidato a presidente, nosotros no podemos aceptar esa explicación. A ver, ¿Qué es esto de arruinarle la vida? Perdón, Dari, pero ¿qué es esto de arruinarle la vida
al resto de la sociedad. Es engañoso, es confuso. ¿Acaso no se le arruina la vida a nadie por hacerle un camino a un pueblo de 200, 500 habitantes? Lo que se está haciendo es está utilizando parte de lo que son las partidas, en todo caso, del Estado para resolver esa cuestión. Acá no se le está arruinando la vida a nadie. En todo caso, faltarán fondos para alguna otra cosa que tendremos que medituar si es importante o no. Perdón, pero esto de arruinar la vida a la gente y que pase como si pasara, acá nadie le está arruinando con la obra pública la vida a nadie. No confundamos, y de un candidato presidencial me parece que como argumento es como mínimo infantil, ¿o no? A ver, linkeo un poquito lo que dijo el joven de 18 años, que a lo mejor si vive en un pueblo muy lejano, va a estar contento con Milei, pero no va a ver a sus familiares. Digo, un ejemplo. Y acá estamos discutiendo el rol del Estado. A ver, la Constitución Argentina de 1853 es un manual del liberalismo. Y la Constitución establece la división de poderes y el rol del Estado, de acudir a los lugares donde los privados no llegan. Y que tenga en cuenta Milei que los privados se llenaron de plata en la Argentina con la plata del Estado. ¿O qué? ¿Aparecieron así de la nada? Sí. ¿O cuando tuvo la dictadura militar los empresarios que se enriquecieron? ¿De la mano de quién? Del Estado, un Estado dictatorial. Ahora un Estado democrático, con lo cual las reglas las debe poner el Estado, el riesgo lo debe correr el capital, y la regla del mercado dirá si está bien o mal, pero el tema es que el Estado no puede correr. O sea, un ejemplo concreto, y sacando la obra pública. Hace poquito me puse la 6ª vacuna. ¿Me la ponen gratis si yo voy a alguien que la vende? ¿Me la ponen gratis? No, claro. Bueno. Y además, bueno, no que me quiero meter en el tema de las PPP, participación público-privada, pues ya es más complejo, pero hubo cuestiones de estas que se probaron, y no solo acá, sino en España, por ejemplo, donde todo terminó siendo caótico, ¿no? Con juicios de por medio, millonarios. No parece ser tampoco la solución confiar simplemente en la eficacia del privado. ¿Te puedo dar un dato? ¿Te lo puedo cuantificar? Sí, por favor. Actualmente, en la Argentina, solo lo que tiene que ver el Estado Nacional, hay 3.000 obras en ejecución. 3.000 obras. Sí. Alguien, seguramente, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su provincia, verá algo de cercanía que está ocurriendo. Yo fui el otro día a ver a mis padres y vi la ampliación de la autopista de la Ruta 7, lo que hay que hacer. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y así habrá muchos casos. Quiero decir, habrá obras muy grandes y otras más pequeñas, pero son 3.000 obras. Bueno, el caso Píparo, Florencio Varela también. Por ejemplo. El spot en la obra que no era. 3.000 obras y hay 100.000 casas en construcción. 100.000 casas en construcción en este momento en distintas etapas. De esas 3.000 obras, para entender también la otra parte, a ver. De esas 3.000 obras, la obra pública argentina representa aproximadamente el 50% del empleo de la construcción. Es decir, casi 300.000 personas. Ya trabajo. Si mañana vos apagás la perilla de la obra pública, además de aquel que se beneficia de la obra pública porque le mejoran una calle, porque le hacen una casa, porque le hacen cloaca o cordón cuneta, también se va a ver muy afectado esa misma persona que se beneficia teniendo un trabajo gracias a la obra pública. Me puedo poner en votante de Milei, es horrible, pero el votante de Milei probablemente ante esto no, es horrible que te lo hagas vos, porque vas a tener que dar una respuesta, un asa probablemente, pero probablemente te va a decir, bueno, pero lo va a hacer un privado. Es que no va a haber trabajo, alguien lo va a hacer. Es los dos de la mano, ¿eh? A ver, ¿qué no me es responden? una cosa o la otra. Son acuerdos no elimina entre el Estado y el privado. A ver, CONICET, que lo quiere volar, sacar, cerrar. Sí. CONICET fabrica patentes de productos que eventualmente un empresario viene y compra la patente y hace el producto. Claro. Y gana la plata. Y de lo que gana, paga las regalías al Estado Nacional. Tengo amigos que han comprado patentes y que le ha ido muy bien. Hay otros que le va mal. Se llama riesgo empresario. A ver, acá en la Argentina los empresarios piensan que no deben correr riesgo. Y acá si vos invertiste puede ir mal o bien. Y el Estado no tiene la culpa. ¿NASA? Tiene que ver, digamos, con todos los aspectos que hacen a los bienes y consumos esenciales de uno. Y digo esenciales con toda intención, porque, por ejemplo, no solamente la obra pública puede llegar a quedar tocada. Puede llegar a quedar tocada también la conectividad, por ejemplo, que hoy efectivamente es un servicio esencial. Exacto. Vivís en X lugar, no te llega Wi-Fi. Claro, y eso es porque, y bueno, si sos pobre o vivís en una ciudad recóndita, un punto recóndito de la Argentina, y no es negocio, entonces como no le interesa a la sociedad, vos no vas a merecer tener internet, tener teléfono, televisión, lo que vos quieras, aprender mediante una computadora. Lo mismo con la salud, lo mismo con la educación, digamos, lo mismo con todos los aspectos de la vida. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que merecen tener